Hola y bienvenidos al episodio número 160 del podcast Píldoras para Zoho CRM, el podcast en el que hablamos sobre los secretos, funcionalidades, aplicaciones de Zoho CRM y todo el ecosistema Zoho que lo complementa. Mi nombre es Alberto Verdú y soy consultor certificado de Zoho. Bien, hoy quiero hablaros de un tema que, en alguna ocasión me han preguntado y hace muy poquito uno de vosotros, uno de los oyentes, me preguntasteis en el canal de YouTube, concretamente en los comentarios, me preguntasteis sobre las diferencias de las etiquetas y los campos multiselección. Es cierto que es un tema muy interesante y por eso me he dispuesto a grabar este episodio. Hace ya tiempo, el episodio 69, hice uno de los episodios de este podcast también en el que hablaba sobre esta nueva aparición del concepto de etiquetas dentro de Zoho CRM, ¿vale? Bien, pues ¿de qué voy a hablaros hoy? Precisamente de las diferencias. Vamos a hacer una comparativa entre qué son las etiquetas, qué son los campos multiselección y qué diferencias hay. ¿De acuerdo? Pues básicamente lo primero que os tengo que decir es que existe una delgada línea roja entre lo que es la etiqueta y el campo multiselección. ¿Y por qué digo que hay una delgada línea roja? Pues porque el hecho de que vosotros os estéis planteando cuándo utilizo una o por qué utilizar una u otra ya está indicando esto. Es cierto que, vamos a empezar un poco hablando de qué son etiquetas y qué son campos multiselección. Sabéis que Zoho CRM el campo multiselección lo arrastra, lo tiene desde prácticamente sus orígenes, si no desde el propio origen, y las etiquetas hace relativamente poco. Bien, el concepto de etiqueta es algo que se utiliza mucho en el marketing online, en el email marketing, y Zoho ha heredado este concepto de ahí, de herramientas de automatización del marketing. ¿Por qué? Porque el concepto de etiqueta podemos decir que es una herramienta que nos ayuda a categorizar y a priorizar registros, ¿de acuerdo? Por ejemplo, podemos tener etiquetas, podemos tener una etiqueta en un mismo lead que ponga o que indique que sea un lead nuevo, un lead de feria, un lead de España o de Argentina o de X país o de una zona concreta, ¿de acuerdo? Porque lo que nos permiten es segmentar de alguna manera, pero de una manera un poquito enfocado mucho más en la gestión de la personalización de nuestros mensajes a través del email marketing, a través de los canales de comunicación con estos clientes, ¿de acuerdo? Es quizá, como digo, es una manera de categorizarlos y agruparlos. Es la forma, ¿vale? Mientras que, y ahora lo vais a ir entendiendo un poquito más, el campo multiselección está más, o por lo menos así se recomienda, está más recomendado para usar en información relativa a ese registro. Es decir, si estamos hablando de un contacto, por ejemplo, un campo típico que sería mucho mejor hacer como multiselección que como etiqueta, lógicamente, sería producto de interés. ¿Por qué? Porque es un producto de interés, es una información que es inherente a ese cliente, es algo que ese cliente le podemos vender, le podemos informar, le podemos ayudar a dar información sobre ese tema. Es decir, es algo concreto que ese cliente tiene, mientras que lo otro es mientras que la etiqueta es un concepto que nosotros le ponemos a este contacto o a ese posible cliente o a esa oportunidad para de alguna manera reorganizarnos, ¿vale? Es decir, yo lo resumiría como que la etiqueta es un recurso que a mí me sirve para hacer grupos, ¿vale? Pueden ser grupos temporales, grupos definitivos, y además es muy fácil de añadir y quitarlas, ¿vale? Para diferentes funcionalidades, y me permiten hacer eso, esa forma de agrupación más flexible. Mientras que el campo multiselección es algo que va inherente a la ficha de ese contacto, de esa oportunidad, de ese cliente, de ese posible cliente, ¿de acuerdo? Bien, esto para mí es una de los matices para diferenciar. Pero por si todavía no os queda del todo claro, yo creo que esta explicación última os va a rematar de aclarar cuándo vais a utilizar una y cuándo no. Sinceramente, a mí en el CRM no me termina de convencer la utilización de etiquetas. Sí que es cierto que en algunas implantaciones, en algunos casos sí que las he recomendado, pero prefiero
ya te digo, después de analizarlo, lógicamente, el campo de los multiselección. ¿Por qué? Porque un campo de multiselección solamente, esto se puede ver como una pega, pero yo lo veo como una ventaja, el campo de multiselección solamente el administrador tiene la posibilidad de añadir, eliminar, sustituir valores de esa lista de posibilidades de ese campo, ¿vale? Si estamos hablando de un producto de interés, podemos crear una serie de productos de interés o de tipologías de producto, ¿vale? O de categorías de producto, porque de esa manera el usuario no se puede inventar, no puede crear nuevas categorías que no estén controladas o gestionadas o que la empresa tenga ese interés, ¿de acuerdo? Es decir, son listas cerradas. Sí que es verdad que yo puedo elegir, como usuario, puedo elegir que este contacto tenga interés por el producto A, B y C, o por el A y el C solo, pero no puedo crear un D. ¿De acuerdo? Esta es la gran potencia que tienen los campos multiselección, que me permiten ser mucho más herméticos y me impiden básicamente que los CRMs, que la segmentación se expanda tanto, se amplíe tanto, que al final no valga para nada. Porque si dejamos abierto la posibilidad de segmentar, pues al final el problema que tenemos es que no segmentamos nada, ¿vale? Porque cada usuario va a inventar una nueva categoría de producto. En cambio, las etiquetas sí que lo permiten, es decir, el usuario va a poder tener esta flexibilidad de crear, borrar, añadir, ¿de acuerdo? Y esto es una ventaja, pero, como digo, es un arma que carga al diablo. Es decir, tenemos que utilizarlas con cuidado. Como digo, es una herramienta que se utiliza mucho más, o yo prefiero utilizarla mucho más en herramientas como Zoho Campaigns o Marketing Hub, que son de segmentación. ¿Por qué? Porque me permiten a un posible cliente, como decía, decirle, pues mira, el primer mes vas a estar etiquetado como lead nuevo, pero al cabo de un mes ya le quito la etiqueta. Le puedo añadir una etiqueta porque se ha descargado un ebook, ¿vale? Para tenerlo ahí. Es decir, esas etiquetas me permiten utilizarlo para después crear flujos de trabajo en esa cadena de comunicación o en esos embudos de venta. Para eso sí que se utilizan mucho las etiquetas porque son mucho más flexibles y, como digo, se utilizan mucho más en la parte de backend, en la parte donde hay un administrador, hay una persona que se supone que debería tener una estrategia, con lo cual no se van a crear de manera azarosa, ¿de acuerdo? Entonces, mi consejo, todo lo que podáis, todo lo que sea relacionado con la información propia de ese registro, sea un contacto, sea un posible cliente, sea una oportunidad, campo, multiselección, porque está contenido en un rango de valores. Aquello que sea para etiquetar de manera puntual, incluso como comodín, imaginaos que queréis, pues no sé, hacer una operación puntual, decir, pues mira, quiero etiquetar viaje de Valencia, porque voy a hacer un viaje a Valencia, pues quiero etiquetar todos los que sean de Valencia, que imaginaos que el criterio sea, para mi próximo viaje a Valencia quiero todos los que sean de Valencia, todos los que el número de empleados sea mayor de 20 y todos los que el volumen de facturación sea X. Pues voy a visitar esos, pues todos esos los añado, les pongo la etiqueta de viaje a Valencia y los tengo etiquetados. Cuando termine, pues esa etiqueta me la puedo cargar, ¿de acuerdo? Es decir, para ese tipo de cosas está muy bien. Y como decía, para otros temas de email marketing. Bueno, pues no me quiero enrollar mucho más. Esto era el resumen para responder a esa pregunta que me hicisteis a través del canal de YouTube y animaros a que me sigáis haciendo preguntas porque así me dan pie a crear este tipo de vídeos, ¿vale? En estos episodios que van a ser mucho más cortitos ahora, estas píldoras, estos episodios quiero que sean cortitos y que sean mucho más intensos y más concretos. Así que, si os gusta este formato, decídmelo, hacérmelo saber, poner me gusta en los diferentes canales y nada, y aquí quedo esperando más preguntas y dándoos más respuestas. Adiós.